Hola, soy José Luis y les doy la bienvenida por parte de Ciencia Higgs. Les vamos a hablar sobre el origen de los elementos. Vamos a comenzar. Cuando vemos dos objetos diferentes, es fácil preguntarnos qué los hace diferentes. ¿Por qué unos son más viscosos que otros? ¿Por qué tienen diferente color? ¿Por qué tienen diferente dureza? Pues actualmente la ciencia tiene respuesta para esto. La materia está conformada por moléculas, que a su vez se conforman de átomos. Sabemos también que los átomos de los varios elementos que existen se distinguen porque cada uno tiene un número de protones diferentes. Si tienen pocos protones, van a ser átomos ligeros, por ejemplo el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, etc. Y si tienen muchos protones, van a ser átomos más pesados, por ejemplo el oro, el mercurio, el talio, el plomo, el bismuto, entre muchos otros. También hay algo muy interesante, la abundancia de los elementos químicos más ligeros. El hidrógeno, que es el elemento químico más ligero, conforma el 74% de la masa. El helio, que es el segundo más ligero, conforma el 24%, mientras que los otros elementos apenas forman el 2%. ¿Y por qué es esto? Bueno, lo vamos a responder explicándoles el origen de los elementos. Vamos al pasado. Unos 13.800 millones de años atrás. Ese es el universo. Muy pequeño, ¿cierto? Pues ahí se contiene toda la masa que podemos ver y también la que no. Es pequeñísimo e increíblemente denso. Su temperatura es muy grande. Es de miles de cuatrillones de grados Celsius. Para ahorrarte las matemáticas, aquí está. Y nosotros que nos quejamos en verano. Aquí es donde se empieza a poner interesante. Cuidado con los ojos. ¡Wow! Una explosión masiva. El universo se expandió en fracciones de segundo. Esto hizo que su temperatura disminuyera, haciendo que al primer segundo de la explosión, su temperatura fuera de tan solo 10.000 millones de grados. Una gran diferencia. Conozcamos al protón, al neutrón y al electrón. Tal vez los recuerden porque son estas las partículas subatómicas que conforman a los átomos. Pero mucha atención aquí porque son los dos primeros los que conforman al núcleo del átomo, que es la parte del centro. Aunque actualmente es de lo más común encontrar átomos estables por todos lados, en ese entonces no era así. La temperatura era tan alta que las partículas se movían como locas, haciendo que chocaran, pero ni siquiera se unieran. Pero tranquilos, porque a medida de que el universo se expande, la temperatura va bajando, haciendo que las partículas ya no vayan tan rápido y sus choques ya no sean tan enérgicos. Es por esta razón que los protones y los neutrones se empiezan a atraer para unirse. I can be sad with you. Just take my hand. Hidrógeno, helio, litio y berilio son los 4 elementos cuyos núcleos atómicos se han formado hasta ahora, siendo los dos primeros casi el 100%. Vamos 300.000 años en el futuro, después de la explosión que originó a nuestro universo, conocida como Big Bang. Y pónganse sus chamarras porque va a ser frío. Empezó la etapa fría. Aquí es donde los electrones por fin se asimilan con los núcleos de los átomos formados. Vamos unos 100 millones de años más adelante. En este tiempo que ha transcurrido no ha pasado nada nuevo. Actualmente se empiezan a formar nubes de hidrógeno que por acción de la gravedad empiezan a formar grumos que entre ellos tienen más fuerza de gravedad y se empiezan a atraer y a su vez atraen más gas. Los átomos, entre más se atraen, más se comprimen. Entre más se comprimen, más temperatura alcanzan. Estos alcanzan los 10 millones de grados Celsius. Al llegar a esta temperatura, los electrones se disocian de los núcleos, haciendo que estén en un estado de plasma, dando origen a lo que conocemos como estrellas. Los núcleos de hidrógeno, que son protones, se juntan con neutrones para formar núcleos de helio, que están conformados por 2 protones y 2 neutrones. Esta reacción es muy exotérmica. Esto significa que liberan mucha energía.
La gravedad de la estrella jala su propia masa hacia adentro, mientras que la reacción liberada por la fusión de estas partículas le da la energía suficiente para contrarrestar la fuerza, haciendo que la estrella quede en un estado de equilibrio. Pero este proceso no es eterno. Los protones que reaccionan con los otros protones y neutrones se van acabando y se va agotando este combustible nuclear que mantiene la estrella en un estado de equilibrio. Cuando se acaban, la estrella muere. Al morir las estrellas, ya no hay energía que se oponga a la gravedad. Eso hace que se compriman, y los núcleos de helio del centro chocan tan fuerte que se fusionan, dando origen a núcleos de elementos más pesados. Estos se acomodan por capas, como una cebolla, dejando a los más pesados en el centro y a los más ligeros afuera. Las estrellas de baja masa, cuya masa es 10 veces menor a la del Sol, producen elementos de hasta oxígeno, mientras que las de mucha masa, las masivas, que son 10 veces mayores al Sol, producen elementos hasta el hierro. Cuando en una estrella masiva, su núcleo está formado de núcleos de hierro y las reacciones de fusión en las capas externas empiezan a fallar, la gravedad comprime al núcleo. Esto hace que las capas externas no tengan de dónde apoyarse y se colapsan para adentro. Se derrumban y chocan con una energía tal que provocan una explosión. A esta explosión se llama supernova. La onda de choque de la supernova es tan fuerte que comprime a los núcleos que quedan de adentro hacia afuera. Esto hace que se fusionen y creen el resto de elementos que conocemos hasta ahora. Y de esta forma es como se originan los elementos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado este video. Hasta la próxima.